tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y esto es un programa especial para darles a todos ustedes un pequeño panorama de lo que podemos esperar para el año 2015 que ya tenemos precisamente en la puerta. Y bueno, déjenme comentarles que un día en una entrevista en televisión alguien me preguntaba: oye Kitty, ¿cómo es posible que así tan a la ligera digan qué es lo que puede suceder, cuáles son los eventos que pueden acontecer en un año determinado? Y yo le dije: no, mi querida niña, recuerda que bueno, desde los tiempos más remotos, el ser humano, yo creo que miró al cielo y se quedó verdaderamente admirado. Y en ese momento yo creo que supo internamente que su vida y lo que acontecía en este planeta pues estaba ligado a los astros. Y entonces la astrología existe desde que el hombre existe en la Tierra. Y aunque no se conocía como se conoce ahora, ya sabía que había una repercusión de cuanto acontecía en el cielo y tenía una consecuencia aquí en la Tierra. Así es como el hombre primitivo aprendió de la luna, aprendió de las fases lunares, aprendió que había una época para cazar, una época para sembrar, una época para aparearse los animales, y fue descubriendo que efectivamente, como era arriba, era abajo. Y imagínense todos los años de observación que tenemos acerca de ver una determinada configuración en el cielo y saber qué tipo de acontecimientos vamos a tener aquí en la Tierra. Claro, por supuesto, no es igual, porque el mundo se encuentra en un constante cambio, en una constante transformación. Los contextos sociales, económicos y políticos, por supuesto que son diferentes. No es la misma la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial, y no sería lo mismo si existiera una Tercera Guerra Mundial, porque la tecnología ha avanzado, nos movemos en un contexto completamente diferente, pero el principio de lo que marca esta configuración planetaria, por supuesto que es el mismo. Así es de que así es como le hacemos nosotros para poder hacer un pronóstico. Primero vemos hacia la historia, qué es lo que ha sucedido como hemos tenido estas configuraciones planetarias, y en base a lo que nos dice la historia podemos ver qué es lo que puede llegar a suceder, cuáles son las tendencias que se van a tener. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos a ver hacia los cielos y vemos dónde va a andar Júpiter, este planeta que me encanta llamarle el barco del zodiaco? ¿Por qué? Porque nos da todo a manos llenas y nos da ese impulso para querer superar nuestros propios límites. Y déjenme decirles, además, que Júpiter también representa a los jóvenes, sobre todo en lo que es astrología mundana. Es expansión, es crecimiento, es evolución también. Y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que es extranjero, con los jóvenes, con las universidades, con las leyes. Con todo esto tiene que ver el gran benéfico del zodiaco, y además va a ser un gran protagonista durante el año, porque va a tener varios encuentros con otros planetas que también son muy poderosos, que cuando unen sus energías, bueno, detonan determinados eventos. Y bueno, a Júpiter lo vamos a tener trabajando desde la plataforma de Leo para engrandecernos, para darnos confianza en nosotros mismos, para, a lo mejor sí vamos a dramatizar muchas cosas, le vamos a exagerar en muchas cosas, porque acuérdense que moviéndose en el escenario de Leo, pues por supuesto que Júpiter quiere brillar. Júpiter quiere decir: miren todo lo que les estoy dando, me lo tienen que agradecer porque está en casa de Leo. También vamos a tener a mi querido Saturno, que Saturno es el maestro regañón del zodiaco, y el maestro regañón del zodiaco nos va a poner algunas pruebas por ahí para que nosotros nos podamos superar
enfrentando algunos problemas. Pero bueno, nos reta, nos desafía y al final del tiempo siempre nos deja una gran experiencia. Saturno va a estar moviéndose desde la plataforma de Sagitario, que en astrología mundana, bueno, si lo vemos, Sagitario tiene que ver con todo lo que es extranjero, tiene que ver con los grandes viajes, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con las universidades, con las leyes. Saturno va a estar por allí frenando un poco las iniciativas de leyes que hemos estado teniendo y que hemos estado observando que ha promovido nuestro presidente pues en los últimos tiempos. Vamos a tener al niño rebelde del zodiaco. Y me encanta llamarle el rebelde del zodiaco porque siempre que ha aparecido en la historia se ha levantado al grito de libertad y fraternidad. Es el reformador del zodiaco, es el gran visionario, el que tiene que ver con los grandes avances tecnológicos, pero también es un revolucionario que se levanta en armas contra todo aquello que lo oprima y que vaya a coartar su libertad. Y el problema es que está actuando en el signo de Aries desde el año de 2010 y lo que hace es que levanta precisamente a las conciencias, a las masas, es el que provoca todos estos movimientos sociales. Y entonces, si ustedes recordarán, en el año de 2010 hizo apenas su entrada en el signo de Aries, venía de Piscis, que claro, puso a trabajar a todo el mundo, soñaban que cambiaban al mundo, se la pajaban quéjese y quéjese, pero en realidad pues soñaban que cambiaban al mundo, pero nada más. Pero ¿qué pasa en cuanto entra al signo de Aries? En el escenario de Aries pues se encuentra con el guerrero del zodiaco que es Marte. Y entonces ahí sí dice, bueno, ya soñé que cambiaba el mundo, ahora vamos a levantarnos en arma para verdaderamente transformarlo. Y esto sucedió la primera entrada que hizo Urano al signo de Aries en el año de 2010, en el mes de marzo. ¿Se acuerdan qué pasó en esas épocas? Acuérdense que siempre tenemos que mirar hacia atrás para poder entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, se levantó y se sucedió pues todos estos eventos en Egipto, que se levantó todo el pueblo contra su dictador, que hubo revolución, vino la primavera árabe y la verdad es que no hemos terminado. Y si nos venimos a México, bueno, también en México, pues bueno, ¿qué les puedo yo platicar? Vean todos estos eventos sociales que hemos tenido desde entonces y que se han recrudecido con el tiempo y ya verán por qué. Se los voy a explicar un poquito más adelante. Neptuno va a estar actuando desde la plataforma del signo de Piscis y está pues en su regencia, está en su casa. Y Neptuno, ¿quién es? Bueno, pues es el soñador, es el místico del zodiaco, tiene que ver con sueños, tiene que ver con la petroquímica, tiene que ver con Hollywood, con el planeta de fantasía, con las grandes ilusiones, tiene que ver también con el escapismo, con todo lo que tiene que ver con adicciones. ¿Por qué? Porque no le gusta la realidad de lo que se vive cuando esta es demasiado violenta y entonces le da por fugarse de la realidad. Y como un ejemplo, Neptuno comenzó a hacer sus entradas al signo de Piscis al grito de ya llegué vieja, después de un viaje de 165 años por el zodiaco, que estaba regresando a su casa el Neptuno en el signo de Piscis. Y entonces dice, y les voy a dejar sentir mi presencia. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Recuerdan ustedes en abril del año más o menos de 2011? Y fue como para decir, miren, yo soy el místico y vean lo que les traigo de regalo, y fue la canonización del Papa Juan Pablo II. Y luego, más adelante dice, y también soy el dueño de la fantasía. Y entonces, pues nos regaló un cuento de hadas, cuando se casaron el príncipe William con la plebeya Kate, y todos los ojos del mundo estuvieron al pendiente de esa gran boda real, como de cuento, como sacada de una historia de hadas y de aquella época. Y eso es lo que hace Neptuno. Y bueno,
También tenemos a Plutón en Capricornio. Acuérdense que Plutón en Capricornio siempre tiene que ver con las economías mundiales. Y Plutón empezó a actuar en Capricornio desde el año 2008. Precisamente, si nos remontamos a ver qué pasó en el año 2008, pues empezaron todas las crisis económicas y financieras, iniciando con Estados Unidos, con este problema que tuvieron en cuanto a las casas habitación, la compra de inmuebles, y ahí se vino toda la crisis para sucederse después en Europa, en los países latinoamericanos, en Grecia. Bueno, la crisis que nos ha tocado a todo mundo comenzar a vivir, porque vivimos en un mundo ahora globalizado. Es también pues el que representa a los ricos, a los poderosos, a los grandes dictadores que existen en el mundo, a también las mafias, los terroristas. Tiene que ver con todo lo oculto, las estructuras muy rígidas, los que tienen el poder y que no lo quieren soltar. Entonces vamos a ver qué tipo de encuentros vamos a tener en este año. Fíjense que va a estar y seguimos bajo la influencia de una cuadratura. ¿Qué es una cuadratura? Una cuadratura es un aspecto de tensión, porque al igual que aquí abajo, sucede arriba. Se encuentran dos fuerzas tan poderosas como las del niño rebelde del zodiaco, que es Urano, con este gran dictador, este gran poderoso que no quiere soltar lo que tiene, que es Plutón, y lógicamente pues Urano se levanta en armas, pero de inmediato se levanta en armas y dice: de ninguna manera voy a dejar que me sigas oprimiendo, yo quiero libertad, quiero avanzar, quiero seguir hacia adelante. Este es un ciclo que, si nosotros nos remontamos a la historia, inició en los años entre 1963 y 1968. ¿Les recuerda algo? Pues claro que sí. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo en ese entonces? Pues para comenzar estaba la guerra de Vietnam y las grandes manifestaciones que provocó por primera ocasión en este país, porque siempre eran muy vámonos a la guerra y vamos a defender a nuestro país, y se ponían las banderas. Bueno, fue la primera vez que el pueblo norteamericano no estaba de acuerdo con una guerra y hubo grandes manifestaciones. También, bueno, fueron muchas luchas por lograr su independencia, como fue, bueno, pues el caso de Argelia, estaba la Revolución China y había un montón de eventos. Y de México, bueno, pues mejor ni hablamos, ¿verdad? Yo creo que todo mundo tiene en la memoria los eventos que iniciaron con movimientos de los doctores, tuvo que ver con todos estos movimientos de médicos, que continuó con los movimientos estudiantiles y que lamentablemente terminó con la matanza de Tlatelolco en el año de 1968. Bueno, pues en su recorrido por el zodiaco se volvieron a encontrar en un momento de tensión, y como los planetas a veces se detienen y avanzan y se vuelven a alcanzar por el otro planeta, lógicamente han tenido desde el año de 2012 7 encuentros. Uno de ellos, el último, bendito sea Dios, lo vamos a tener para el próximo 16 de marzo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Si ustedes se fijan, es que la historia es maravillosa y cómo hay una coincidencia entre lo que sucede arriba y lo que vivimos aquí, y cómo nos afecta, cómo impactan al inconsciente colectivo y cómo mueven las economías del mundo las energías planetarias. Fue en el mes de junio del año 2012, y coincidiendo con esto fue cuando surge precisamente este movimiento estudiantil Yo Soy 132. Y estos encuentros se han venido dando en diferentes ocasiones, a un promedio de 2 por año. Acabamos de tener precisamente en diciembre el penúltimo encuentro de estas dos poderosas fuerzas. ¿Y qué pasó? Pues lógicamente empezó el hervidero. Vean todo lo que pasó en Ayotzinapa, vean todas estas manifestaciones que se sucedieron posteriormente a esto, la violencia desatada,
Todo lo que se ha sucedido, lógicamente, son los efectos de esta cuadratura. Claro, en un contexto completamente diferente al 68, pero el principio de lo que provoca esta configuración planetaria, pues es exactamente el mismo. La buena noticia es que después de marzo ya los planetas empiezan a agarrar un ritmo diferente y ya se separan. Y no, los volvemos a encontrar hasta dentro de muchos años, se vuelven a encontrar en otro aspecto de tensión. Pero, mientras tanto, pues vamos a continuar viendo todo este tipo de manifestaciones de descontento social, de lucha por encontrar mayor justicia, mayor libertad, mayor igualdad en las condiciones de vida que tenemos. Y me estoy refiriendo, claro, específicamente pues al país de México, que es de donde nosotros somos. Pero si me están viendo de otra parte, pues también hay sus movimientos. Vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Europa, en Grecia, en Latinoamérica, en Brasil. Todo esto es consecuencia de que Urano nos despierta la conciencia y clama por justicia y clama por libertad. Así es de que, bueno, vamos a empezar el año bastante agitaditos, pero vamos a tener por ahí a principios del mes de marzo un pequeño chispazo de luz. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ahora sí, Júpiter, este planeta de la expansión, del crecimiento, de la evolución, se va a reunir de una manera que se llama trígono con Urano, con el reformador y visionario del zodiaco, más o menos por ahí del 3 de marzo, y lo va a hacer en 2 ocasiones. Fíjense, para que vean cómo sí hay una coincidencia de eventos. El año pasado, por ejemplo, Júpiter y Urano se encontraron por primera ocasión. Déjenme decirles que este es un ciclo que se da aproximadamente cada 14 años. Y el año pasado se encontraron para unir sus energías para que todo fluyera. ¿Hacia qué? Pues hacia lo que quiere Urano precisamente, reformas estructurales. Y lo hicieron precisamente en el mes de agosto. ¿Recuerdan qué pasó en el mes de agosto? Pues claro, por supuesto, fue el momento en que se aprobaron todas estas reformas estructurales en México que trascendieron, que le dieron un posicionamiento en el mercado internacional, donde, bueno, claro, se nos hicieron muchas promesas. Dijimos, ahora sí vamos a cambiar, y ahora sí van a bajar la luz, iba a bajar el gas, iba a bajar todo esto, y estábamos muy optimistas, y Peña Nieto estaba pues muy contento, ¿no? Pero, lógicamente, posteriormente, nos fuimos acercando hacia la cuadratura Urano-Plutón y viene el evento de Ayotzinapa, que de alguna manera vino a opacar todo este gran trabajo que se hizo en nuestro país. Entonces, también vamos a esperar para principios de año que vamos a ver avances acerca de lo que se nos ha prometido. A lo mejor hay más iniciativas, a lo mejor más aprobación de leyes, todo esto, aunque después, por supuesto, va a haber mucha tensión porque vamos a tener la última cuadratura, como ya vimos, el 16 de marzo, este aspecto de tensión entre el niño rebelde del zodiaco y los grupos terroristas, las guerras, las manifestaciones sociales que se están dando y que no vamos a poder evitar y que lamentablemente van a continuar. Pero fíjense, yo a mi libro 2015, Horóscopos 2015, le puse una luz al final del túnel, porque vamos a tener en el año nuestros chispazos de luz, vamos a tener algunos avances, por supuesto, y pareciera que sí, que vemos una luz allá al final del túnel. Pero esto no quiere decir que todavía la vamos a alcanzar. Todavía no la vamos a alcanzar, pero bueno, ya vemos un poco de luz allá al final del túnel. Y esta configuración la vamos a tener tanto en marzo, 3 de marzo,
como el día 22 de junio. Así es de que viene ese chispazo, viene una ola de reformas, de iniciativas, de proyectos, luego viene la violencia otra vez y nos volvemos a sentir un poco apachurrados por ahí, ¿verdad? Oprimidos. Además, en ese mes de marzo también viene pues el cambio vibracional del equinoccio de primavera. Luego pues por ahí nos las vamos llevando. En junio volvemos a tener otra vez un alza en los ánimos, vienen a venir cosas nuevas importantes y así nos mantenemos más o menos algunos meses. Luego el mismo Júpiter, por eso les dije que íbamos a tenerlo como gran protagonista, lo vamos a tener en un aspecto de tensión con Saturno, que bueno, son dos energías completamente contrarias, porque Júpiter me habla de crecimiento, me habla de expansión, me habla de nuevas reformas, de nuevos ideales, y Saturno me habla de limitación, de restricción, de pruebas, de obstáculos. Entonces, yo estoy pensando que por ahí, por el mes de agosto, muchas de las iniciativas que se estuvieron dando a lo largo del año, muchas de las leyes que se estuvieron dando, se van a ver un poco frenadas, se van a ver obstaculizadas. Incluso yo creo que toda esta imagen negativa que estamos proyectando hacia el exterior de inseguridad y de violencia, por supuesto que va a afectar, y nos vamos a dar cuenta en ese momento que en realidad las inversiones no están llegando, porque Júpiter también tiene que ver con la bolsa de valores, con la banca, con las inversiones del extranjero, y cuando se encuentra con el regañón del zodiaco le dice no, a ver, espérate, esto no está bien, tenemos que proyectar otra imagen, tenemos que trabajar más en ellas, tenemos que afianzarlas más en ellas. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no era tan fácil que pudieran llegar las inversiones del extranjero. Entonces, bueno, pues ahí nos empezamos a atorar un poquito más. Y luego vamos a tener una oposición también de Júpiter que se va a oponer a el planeta de Neptuno. Que bueno, lo que puede suceder es que pues todo este tiempo vamos a tener un crecimiento en lo que son las adicciones, en lo que es todo este tipo de cosas, porque acuérdense que Neptuno es el planeta de la fantasía, del misticismo y de las sectas religiosas, de las cuestiones religiosas. Viene Júpiter y viene a engrandecerlas, viene a crecer los problemas que existen. Entonces puede haber diferencias políticas, puede haber problemas entre sectas, y acuérdense que Neptuno también tiene que ver con la petroquímica. Entonces, bueno, a mí se me hace que viéndolo a través de la historia, siempre que estos dos planetas se han reunido en un aspecto de tensión, bueno, pues que hagan bien las cuentas los economistas, porque a mí se me hace que se les va hasta el piso el precio del petróleo. Esta podría ser una de las tantas consecuencias que podría tener el encuentro negativo entre Júpiter, el idealista y el optimista del zodiaco, el que tiene que ver con las leyes, pues al poderoso de Neptuno, que tiene que ver con la fantasía, con la petroquímica, con los ideales exaltados. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener una pequeña confrontación, y esto va a ocurrir precisamente pues en el mes de septiembre. Y de ahí vamos a tener un cierre bastante complicado, porque ya vamos a entrar casi a finales del año a una configuración planetaria de la cual no vamos a platicar ahorita. Mejor, ¿qué les parece si ahí se las dejo? Pero además, si ustedes quieren saber cómo le va a ir a cada uno de los signos, o saber un poco más de esto, o conocer un poco de cuál es la vibración numerológica del año, qué nos dicen las cartas del tarot, por ejemplo, cuáles van a ser los planetas que se van a encontrar retrógrados, los eclipses, los equinoccios que vamos a tener, cómo puedo hacer la dieta de la luna y muchos tips más, bueno, pues yo les recomiendo que compren el libro de Horóscopos 2015, Una luz al final del túnel. Acuérdense que lo tengo exclusivamente en formato digital, o sea que bien fácil, ustedes me escriben al correo electrónico kittybracho@gmail.com
Yo les doy un número de cuenta, ustedes me hacen el depósito de 150 pesos nada más y yo se los mando vía PDF. Pero también lo pueden conseguir o lo pueden adquirir en CD, también en formato PDF, pero viene en un CD muy bien presentado. Lo pueden conseguir en Casa Mayo, en Plaza Galerías Las Estrellas. Ahí lo vamos a tener a la venta. También lo vamos a tener a la venta, por supuesto, en la escuela de Astrosenda. Y lo único que tienen que hacer es llamarme y decirme, Kitty, quiero mi CD, pero no lo quiero que me lo mandes por correo electrónico, yo voy a recogerlo. Ustedes me hablan y yo con mucho gusto aquí los recibo y se los entrego. Fácil, ¿verdad? Ahí sí viene toda la información completa que les acabo de dar, más eclipses, lunas, bueno, todo lo que ustedes querían saber sobre el año 2015. Así es de que no se queden sin su libro y espero que este pequeño panorama a nivel global pues les sea de utilidad. Y no me queda más que desearles que en el 2015 ustedes sean felices y sobre todo que vibren en armonía con el universo.